Buen día. Hoy vamos a revisar la actividad integradora número 2 correspondiente al módulo 4, que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. En esta actividad vamos a comparar la forma en que se abordan diferentes preocupaciones individuales y sociales y el lenguaje que se usa en dos textos literarios diferentes. ¿Qué van a entregar? Un documento elaborado en un procesador de textos. Para realizarlo tenemos que descargar la plantilla que se nos proporciona dentro de la plataforma. Una vez que hayamos descargado la plantilla, vamos a contestar directamente en ella las preguntas que nos hacen. Primero vamos a leer el cuento La canción del oro, que vamos a abrir usando el enlace que nos proporcionan dentro de la plantilla. En caso de que no podamos abrirlo o no queramos descargarlo, les recuerdo que es parte del mismo libro que se llama Azul de Rubén Darío que usamos para realizar la actividad integradora 1. Solo es cuestión de buscar el cuento que se llama La canción del oro. Una vez que lo hayamos leído, vamos a responder. Primero, ¿qué aprendiste del texto? Es decir, van a describir aquí algún conocimiento nuevo que tengan ahora después de haber leído el cuento o las reflexiones que les haya generado. Después van a buscar una problemática social que se vea reflejada en ese texto. Traten de explicar en su respuesta con el mayor detalle que puedan cómo identificaron esa problemática. Después van a escribir una opinión sobre el texto. Si les gusta la forma en la que está escrito y qué ventajas o desventajas le encuentran a esa forma de escribir o a esa forma de abordar esa problemática social. Después van a considerar el lenguaje que se usó. Van a explicar por qué creen que ese lenguaje les facilita o les dificulta comprender el texto. Expliquen con detalle esas razones, incluso pueden usar citas del texto. Recuerden usar comillas o usar letra cursiva para que podamos identificar la parte que están copiando directamente. Después van a explicar si consideran que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué. Van a escribir su opinión personal sobre si creen que el lenguaje literario puede considerarse una forma artística o no, o por qué creen que se le considera en caso de que así lo crean. Expliquen bien sus argumentos, pueden usar citas del texto que leyeron o de otros textos que consideren importantes. Recuerden citar adecuadamente y mencionar las fuentes que consultaron. Una vez que terminen eso, van a leer un segundo texto que se llama El perro y el cocodrilo. También el enlace se encuentra directamente en este documento, en la plantilla que ustedes descarguen. Van a abrir el texto y lo van a leer. Una vez que hayan leído, van a contestar las siguientes preguntas. Primero, van a redactar con sus propias palabras un pequeño párrafo en donde expliquen la trama del texto. Entonces, esto es buscar las acciones principales que ocurrieron en ese pequeño texto que leyeron. ¿Qué ocurrió en la historia? No se preocupen si no está escrito de una forma tan bonita como la lectura. Buscamos aquí que sea práctico. Después vamos a redactar un segundo texto retomando eso que escribimos arriba, pero ahora vamos a tratar de usar lenguaje literario. Es decir, vamos a tratar de embellecer eso que escribimos arriba, pero siempre de una forma diferente a la que nos propone Samaniego. Entonces, vamos a inventarnos una nueva manera de contar esa misma historia. Recuerden que para usar el lenguaje literario, pues tratamos de que sea una forma que sea más emotiva, más estética, que ponga más atención en los detalles, en las sensaciones y no solo en los hechos. Entonces, una vez que hayan escrito estos dos pequeños textos, van a contestar las siguientes preguntas. Entonces, van a identificar cuál de los dos textos que escribieron arriba en este inciso A, inciso B de la pregunta 2, cuál de ellos corresponde al fondo, es decir, a la idea principal o al tema o a las acciones principales, y cuál corresponde a la forma, es decir, a las características propias del lenguaje. Les recomiendo para contestar desde la pregunta 2 que
Tengan muy en cuenta el recurso fondo y forma, que es un PDF que se encuentra en esta semana. Finalmente, van a contestar qué tipo de lenguaje les gustó más utilizar. Vuelvan a revisar estos dos pequeños textos que leyeron y identifiquen cuál puede ser el del lenguaje cotidiano y cuál el lenguaje literario. Y expliquen por qué les gusta más cada uno. Argumenten sus reflexiones y recuerden que pueden usar otros ejemplos e incluso usar algún otro texto que crean conveniente para su justificación, siempre y cuando lo citen adecuadamente y hagan referencia a las fuentes que utilizaron. Una vez que terminen de contestar estas preguntas, recuerden nombrar adecuadamente su archivo para subirlo a la plataforma. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias.